Hello, this is today's Tango with Amy, a show about the world's contemporary tango scene. Today's guest is Argentine visual artist Dina Rosados. Her educational career paths have taken many turns. First, she studied architecture, then stenography, worked in the tourist industry, was a Latin dance instructor, and most recently, she organized the weekly práctica La Maria Rolera. The pandemic, however, inspired her to return to her childhood passion of drawing. For this episode, she created an art piece so she and I could work together in the following video. We later talked about how all artists, regardless of medium, express themselves through their work. Tina and I had a wonderful talk about achieving one's artistic goals. But before I share that conversation with you, I want to tell you about an upcoming exciting event. Legendary bandoneon player Lisandro Adrover will release his solo album, Bandoneon Soliloquy, on November 7th. After performing with tango greats like Osvaldo Pugliese and Roberto Goyeneche, he became a world-renowned composer and arranger in a career that spanned from the 1960s to present day. Please join Lisandro on November 7th for a concert and interview that celebrates the release of this album, which will be immediately available for download the same day. You can also pre-order a limited edition vinyl press release of the album via Kickstarter. To register for the event or to support the Kickstarter, head to thephiladelphiatangoschool.com. A link will be provided in the description box below. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo se ve bien? Oh, hermosa. Dibujando bailarines de tango. ¿Qué es lo que quiere capturar en eso? En estos dibujos. A mí me gustaría que todo el mundo tanguero, milonguero, tenga mis dibujos. Es mi objetivo final. Y para que eso suceda, tiene que ser súper mega actual, ¿no? O sea, lo que estoy dibujando son personas que conozco o que no conozco, pero se acercaron por mi trabajo. Y yo dibujo lo que yo conozco de mi tango, de mi experiencia con el tango. De milonguear en Buenos Aires o en otras provincias y darme cuenta de el tango con otro tipo de vestimenta, ¿no? Como más casual, con zapatillas, los cambios de roles, mucha gente joven, eso me gusta mucho también. Y creo que es eso lo que quiero mostrar, un poco de juventud, de frescura, de actualidad, de diversidad, de
diversión y de simpleza, ¿verdad? Porque es como somos, es el compartir, simple. Vos también empezaste dibujando fantasías como dragones. ¿Cómo puedes dibujar cosas que son de la imaginación, Sí. que no es, vos no es un dragón, que yo sé, pero dibujando algo real que no hiciste es difícil? Obviamente, primero, antes de dibujar cualquier cosa, siempre busco referencias. Y eso lo quiero remarcar mucho, porque muchas personas me han dicho, yo sé dibujar, pero únicamente copio, entonces no soy un buen artista. Y me parece que está mal lo que dicen. Me parece perfecto copiar. Cuando uno copia, aprende. Y cuando uno aprende, incorpora. Entonces, cuando yo dibujaba dragones, por ejemplo, cuando a mí se me vino esa idea a la mente, lo primero que hice fue ver dragones, ¿no? Buscar. Y después cuando lo paso al papel, elijo, por ejemplo, tengo 3 imágenes. Elijo los dientes de esta imagen y la cola de esta imagen y, no sé, la piel de esta imagen. Y trato más o menos de crear algo nuevo. No me viene todo de la mente. A veces sí, pero cuando quiero hacer un trabajo bien, busco referencias. Una vez estaba hablando con Marcelo, el chino, acerca de la creatividad. ¿Por qué uno es creativo? ¿O cuándo uno es creativo? Pero no es que uno la va a buscar y la encuentra, no es tan fácil. En realidad la creatividad te encuentra a ti, te tienen que encontrar practicando y haciendo eso. Mismo cuando nosotros aprendemos a bailar tango, copiamos, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos, nuestra forma de ser fue porque copiamos a nuestros padres. Son ejemplos de la vida, son ejemplos constantes que tenemos, que uno no se tiene que negar a eso. Todo lo contrario, uno tiene que absorber, 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 y luego en ese practicar, la creatividad te encuentra. Cuando lo ves de afuera, decís, wow, de repente tengo un estilo, porque yo no busqué tener un estilo, simplemente me dejé llevar. Y pasa con la música, pasa con el arte. Voy a regresar a algo que dijiste antes, que fue, ser artista es llegar al punto donde quieres demostrar tu arte. Y lo difícil que es eso. Sí. ¿Cómo decidiste que voy a mostrar lo que estoy haciendo? Mirá, cuando empecé a dibujar en cuarentena, quería compartir con el mundo lo que también le estaba sucediendo en su interior respecto a esta cuarentena, de estar encerrados, esta cosa de compartir con el mundo, bueno, estamos todos juntos en esta. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos TikTok, empezaron con las clases online, empezaron con distintos talleres, distintas organizaciones. Entonces me pareció un momento interesante para mostrar lo que yo estaba haciendo y quizás pasaba desapercibido, porque me daba mucha vergüenza, porque mis dibujos, no sé, yo los veía en un principio muy infantiles, me daba un poco de vergüenza, y después dije, bueno, nada, quiero yo también compartir. El otro día estaba ensayando con el chelista, que tengo un dúo, y estábamos leyendo de primera vista partituras de Vivaldi. Y fue tan chistoso y lo estábamos pasando tan bien y no estaba sonando bien, él estaba tocando, leer de primera vista. Terminamos una canción y no sabía que una mujer nos estaba mirando y nos dio aplauso. Me hizo feliz porque en ese momentito le hicimos la felicidad a otra persona. Creo que es lo que más motiva, ¿verdad? O sea, uno, bueno, lo disfruta, pero más disfruta cuando al otro le hace feliz. Y es
También el tema de la perfección. Si uno no muestra su proceso, o sea, a mí me gusta el ver los primeros dibujos al ver los últimos y decir, wow, mirá, perfeccioné esto, aquello, lo otro, pero sin tener miedo a mostrar quién es uno hoy. Hay veces que yo muestro dibujos que no estoy muy contenta con el resultado. Pero no quiero dejar de mostrarlos, porque después, cuando lo veo, digo, ah, mira, acá me sucedió que no estaba contenta porque quizás mi emoción estaba un poco retorcida. Y está bueno, sí. Today's tango collaborates with Tango Sin Fin. Tango Sin Fin is an organization that provides tango education for musicians. To learn more about their projects, go to tangosinfin.org. And to support the work, go to helpargentina.org. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe.